Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con el concejal Eduardo Lalo Creus. Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a la audiencia. Eduardo, bueno, te llamamos porque lógicamente estamos viviendo una etapa muy particular en la Argentina, en un momento donde se confluyen un conjunto de factores que tienen que ver con crisis económica, crisis social. Últimamente se sumó una crisis de seguridad, crisis sanitaria y también temas que tienen que ver con la toma de tierras. Pero me gustaría que vos, como hombre de La Matanza, nos comentaras cómo estás viendo, para empezar, ¿no?, la situación social en La Matanza. Con muchísima preocupación honesta, preocupación porque veo como un proceso desenfrenado, como todas esas crisis que enumeraste, todas tienen expresiones características en La Matanza, pero elevadas, ¿no? La Matanza tiene todos los índices dramáticos que tiene el país, pero elevados. Y acá hay mucha gente, mucho territorio, con mucha decadencia, mucha pobreza estructural de hace muchísimos años, que está teniendo en el marco de esta situación de pandemia un agravamiento aceleradísimo, ¿no? Entonces se multiplican las tomas de tierra como una de las tantas caras, pero también se puede ver en el nivel de inseguridad que se está viviendo, inseguridad que tiene muchas caras también, no solo es el delito, ¿no? Inseguridad como puede ser las tragedias que se vivieron recientemente y lamentablemente, con un incendio en Ramos Mejía, donde los bomberos no tienen equipamiento para llegar a resolver un incendio en altura, o el tema de la salud, que está colapsado desde siempre y que, a pesar de todo este tiempo invertido principalmente en salud, en La Matanza todavía tenemos muchas limitaciones, ¿no? Así que estoy preocupado porque no veo que estar peor sea positivo en ningún aspecto. A veces se escucha gente decir que cuanto peor mejor para llevar agua para su molino político y ese tipo de mezquindades, pero yo sinceramente estoy muy preocupado. Yo vi escenarios parecidos con respecto a la toma de terrenos, si querés, vi escenarios parecidos durante el primer gobierno de Cristina o finales de Néstor, con el indoamericano, con conflictos que trajeron durante esos gobiernos. Hubo 17 muertes relacionados a conflictos por la tierra, ¿no? Entonces, sinceramente estoy preocupado. Eso un poco. ¿Cómo está? Lógicamente que La Matanza tiene una dimensión y una diversidad también económica y social muy amplia, pero las familias humildes de La Matanza, en el plano alimentario, ¿están cumplimentando bien su alimentación? ¿Están recurriendo a comedores? ¿Están recibiendo ayuda directamente con alimentos? ¿El IFE ha alcanzado, cubre, es un paliativo? ¿Por qué no nos decís, sobre todo los que están más sumergidos, en qué situación se encuentran? Bueno, nosotros tenemos en La Matanza, a medida que uno se va entrando en La Matanza hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, o sea, desde la General Paz hacia Cañuelas, va habiendo como un degradé social, ¿no? Va uno cayendo en escalones sociales y tiene prácticamente todos las expresiones sociales, hasta la extrema pobreza de manera muy numerosa, ¿no? Entonces, en sectores de extrema pobreza y sectores de pobreza hay una contención importante a partir de la transferencia de dinero que hace el gobierno con distintas medidas, ya sea el IFE, las asignaciones, los programas sociales, los bonos,
la comida que reparte el ejército o la bolsa de alimentos que reparten las escuelas, o un montón de recursos centrados ahí que probablemente no resuelvan un tema nutricional, que es un drama que traemos desde hace mucho tiempo. Nosotros, en los sectores sociales más bajos, el drama principal no es el hambre, sino la malnutrición. Correcto. Pero, digamos, sí contiene el hambre, ¿no? Entonces, seguramente vamos a tener serias consecuencias con respecto a lo nutricional y al desarrollo integral de la niñez o de las personas, pero esta coyuntura de emergencia está contenida en relación al hambre, no así en los sectores pobres o medios bajos, que están siendo de alguna manera, hasta por momentos parecen discriminados de la contención y de la reacción de las políticas o las decisiones que se toman, ¿no? A nivel municipal ni hablar. Nosotros a nivel municipal solo tenemos un gobierno municipal que reparte lo que le da la nación o la provincia sin hacer demasiado esfuerzo propio, y que aún mantiene una cantidad de dinero muy grande en plazos fijos. Hoy estamos cerca de los 9.000 millones de pesos de los fondos municipales aún depositados en plazo fijo, ¿no? Entonces, ¿qué está en el Banco Provincia? En una cuenta del Banco Provincia de Ramos Mejía y en bonos en dólares. Hay dos plazos fijos. Y lo que quiero decir es, los sectores pobres están contenidos con la inversión social que hace el Estado Nacional de contención para la emergencia, y los sectores medios bajos están en un punto de desesperación, quebrando sus comercios, sin actividad monotributista, sin el cuentapropismo, en un punto de desesperación que está generando como otras expresiones que también me preocupan, ¿no? Como el resentimiento social. Sí. Veo mucho resentimiento social en gente que ha estado siempre aportando y cumpliendo con todas las obligaciones, que son tantas, que carga alguien que quiere desarrollar una actividad legal, y que hoy se siente totalmente abandonado en el momento que él necesita, ¿no? Entonces hay mucho resentimiento y de vuelta ese río revuelto que se da a veces en nuestro país, donde ganan esas minorías que pescan sin escrúpulo, ¿no? Usando los resentimientos, las divisiones y las necesidades. Así es. Te quiero preguntar, porque vos conoces el territorio, volviendo un poquito al tema de las tomas. Las tomas también parecen, por ejemplo, no se sabe bien quiénes serían los promotores de las tomas. Yo creo que la promoción de una toma generalmente es la desesperación de quien no tiene a dónde ir, porque nadie marcha a un terreno baldío con 4 palos y una lona a llevar a su familia a la nada misma, si no está desesperado, ¿no? A ninguno que tenemos casa se nos ocurriría semejante aventura. Pero sobre ese sustento, digamos, o ese sustrato social que es la desesperación, Bernie dice que son las organizaciones sociales. Lo escuché a Grabois decir que muchas veces la policía es la que impulsa las tomas. Y en fin, se escuchan distintas voces hablando de distintos responsables. ¿Cómo ves vos el tema de las tomas de tierra? Yo creo que la principal causa que impulsa a esta situación y a otras que expresan necesidades reales, pero con una cara digamos, distorsionada, donde se ve todo tipo de abusos y de utilización de esa necesidad, yo creo que la principal causa que lo impulsa es la falta de oferta, la falta de cumplimiento del deber de los funcionarios que ocupan el gobierno, ya sea municipal o provincial. Acá en este caso el municipio, a diferencia de otras agendas públicas, tiene mucho para hacer, y hay muchos municipios que lo hacen. Ahora, en el caso de La Matanza, en la historia del municipio de La Matanza, nunca se hizo un loteo legal, formal, con la agrimensura, con el loteo, con la escritura, con los servicios.
con el plan de pago acorde a los ingresos de la población y con el plazo de pago acorde al Estado y no a un banco privado, nunca se hizo. Entonces, ese vacío de oferta, con una población que se viene multiplicando a ritmos muy acelerados y no encuentra dónde comprar legalmente un lote, choca, generando una necesidad que por momentos explota. Y explota cuando hay picos de inflación, y explota cuando hay situaciones como esta. Acá se ve de todo, Mario, de todo. Gente con real necesidad, barra bravas que no tienen su curro porque están sin funcionar los estadios, gente vinculada a la venta de droga que se transforma en inmobiliario, tipos vinculados al municipio que tienen información de catastro, gente de las organizaciones sociales, pero no organizada por las organizaciones sociales, sino porque tienen pertenencia a alguna organización, digamos, gente vinculada a la iglesia. Todo el mundo, digamos, puede tener alguna expresión en este desorden, pero las responsabilidades políticas yo las centro en aquel que no da la propuesta a la gente, que después deja hacer, y después viene lo peor, que es que toda esa gente que comprando o tomando una tierra va a ir termina viviendo en un barrio que es un pantano, que está aislado, que no tiene servicios, que no pasa el basurero, que no entra una ambulancia, que no pasa un patrullero, que se le instalan los narcos adentro porque es más fácil, porque no entra nadie. Toda esa gente termina rehén del mismo municipio que no le da la propuesta inicial, porque después ese municipio, a través de sus punteros, le empieza a dar ciertas necesidades que son sus derechos, se las da en cuota y se las cobra con votos, ¿no? Entonces, lo que yo veo es un círculo vicioso donde siempre gana el que está gobernando y tiene la obligación de hacer las cosas bien y no las hace. O sea, La Matanza no tiene una planificación para la ocupación y el uso del suelo. En la última vez que una zona de La Matanza se zonificó fue en el año 2000. Todos los demás barrios que se reprodujeron en La Matanza desde el año 2000 no tienen situación legal. En el año 2000 estaba Alberto Balestrini como intendente. Sí, entiendo, sí, creo que sí, tenés razón. Es la última vez que se zonificó un barrio, una zona para uso urbano de La Matanza. Después de eso, los barrios han crecido por decenas y algunos tienen asfalto, una plaza, una escuela, y el Estado ha hecho cierta inversión allí, pero nunca se regularizó la situación dominial, la gente no tiene la escritura y vive en calidad de asentamiento. Esto es importante porque asentamiento no es necesariamente que alguien tome una tierra. Asentamiento es cualquier barrio que no tiene regularizada su situación dominial. Y hay 4.500 barrios. El gobierno de Macri, durante la gestión de Macri, hubo un proyecto que se votó por unanimidad en el Congreso Nacional, votaron todas las fuerzas políticas, por suerte, impulsado también por las organizaciones sociales, y con la venia o con la señal de acompañamiento de parte del Papa, se votó por unanimidad un proyecto que crea un organismo que registró por primera vez en la historia y puso arriba de la mesa esta situación, y había hasta hace 4 años 4.500 barrios, que son asentamientos, pero no son tomas de tierra. Claro. ¿Y en La Matanza cuántos son los barrios que están en esta situación? 150. 150. Sí. ¿Y con una población estimada? 55.000. Ay, me falla la memoria. Creo que 55.000. Bueno, te debo el dato exacto, no quiero mentir. Está bien. Te hago otra pregunta que tiene que ver con el tema de, vos lo mencionaste como al pasar, el tema del narcotráfico, que es uno de los grandes problemas también que en épocas
de pobreza, en épocas de crisis, se agudiza este asunto, porque en una época donde, por ejemplo, no hay dinero, el hecho de que alguien tenga dinero, que sea el prestamista de última instancia en un pequeño barrio, o que sea el tipo al cual hay que recurrir para tener unos pesos, en fin, lo transforma. ¿Cómo está la situación del tráfico de drogas, de las organizaciones ilegales en La Matanza? Y se ha, al mismo ritmo que la delincuencia, que tiene un montón de expresiones, se ha agravado. Había como no sabría explicarlo bien, pero hubo un combate. Yo creo que ha sido un combate específico a algunas expresiones del narcotráfico y de la inseguridad. En el caso de la inseguridad, lo que tenía que ver con secuestros o robos bancarios o robo automotor había bajado. Y el tema de la droga en los barrios, en muchos barrios, en otros no, había bajado. Había una situación, eso que se veía del combate a los búnkers de la droga, y eso en La Matanza se había percibido. Eso no significa que el consumo de droga hubiese bajado o que alguna escala de narcotráfico realmente hubiera sufrido modificaciones, desconozco, pero en los barrios sí hubo mucho combate a esos búnkers que trabajan en un territorio determinado, ¿no? Hoy todo eso tiene luz verde. Todo se ha reinstalado y ha recrudecido al tiempo que se multiplican estos asentamientos, y adentro de todos estos asentamientos, porque no son asentamientos que tengan organización como lo han sido algunas tomas de hace muchísimos años, porque con esa organización va cierto control de lo que entra y lo que no entra. En estos asentamientos hay una anarquía generalizada, entonces hay mucha instalación de gente que está vinculada a la venta de droga, pero también porque la policía está menos del 50% de los recursos para atender lo que sea el patrullaje o la presencia en las calles, ¿no? Entonces hay varios frentes que han contribuido, no solo el social, a que nuevamente tengamos este recrudecimiento de la droga. Quiere decir que el panorama que pinta La Matanza es un panorama muy complicado, según la visión tuya, y cosa que comparto porque evidentemente es así. Para cerrar, la parte económica, digamos, Matanza tiene un comercio importante, también tiene industrias importantes. ¿Cómo está la situación de la actividad económica e industrial en La Matanza? Mario, yo antes quisiera aprovechar el micrófono. Yo soy concejal y he presentado proyectos para la emergencia habitacional la semana pasada que se negaron a discutir. He presentado proyectos para discutir justamente esto que me estás preguntando, que hace a la situación económica local. También se han negado a discutir. O sea, increíblemente en el Consejo Deliberante no se discuten los problemas que vos me estás preguntando y que tiene que ver con lo que la gente está sufriendo, ¿no? Así que, ¿y a qué atribuyes esa ser razón de no discutir propuestas que tienen que ver con los problemas de la gente? A una soberbia política y a un método me parece a mí, de que realmente no les interesa resolver estos problemas, ¿no? Entonces hay que ningunearlos. Me da la sensación que hasta que algo no desborda mediáticamente o en el reclamo de la gente, los temas no se aceptan, no se encaran. Y bueno, es el trabajo de la oposición, tratar de hacerse eco de las necesidades de la gente y promover soluciones, no solo denuncias. Yo propuse proyectos, trabajamos mucho en un proyecto para
para la emergencia habitacional. Bueno, contanos un poquito de eso, nos interesa lógicamente, la emergencia habitacional. Justamente, a ver, contanos en qué consiste el proyecto que has presentado. Bueno, nosotros, es un proyecto que primero tiene dos ejes. Por un lado, la regularización dominial y la urbanización de estos 150 barrios que estábamos hablando recién. Existen leyes nacionales y provinciales y organismos que se crearon y que rigen y que se podrían, uno se podría apalancar ahí para contribuir a esta situación. Y por otro lado, toda una línea de impulso a la creación de lotes con servicios, como decía, de parte de crear un banco de tierras del municipio y crear oferta pública de calidad para que la gente pueda comprar su lote para primera vivienda, ¿no? Acá nosotros tenemos muchos jóvenes de distintos sectores sociales que no tienen dónde comprar, dónde poder planificar su futuro, y el municipio tiene esa responsabilidad pero no la cumple. Entonces, el proyecto básicamente consiste en eso, pero no solo no les interesó el proyecto, no les interesa la discusión de la emergencia, ¿no? Entonces, contar eso. Y con respecto a la economía, yo creo que Matanza tiene muchos años de haber perdido la brújula y de estar empantanado o retrocediendo a nivel de desarrollo local, a nivel de lo que tiene que ver con la generación de oportunidades a partir de la inversión productiva, de la generación de empleo, del desarrollo de la economía local, ¿no? Entonces, yo cuando era chico vivía en Villa Constructora, San Justo, iba con la bicicletita y me acuerdo andar todo el tiempo cerca de grandes fábricas automotrices o textiles, que a su vez generaban en muchas localidades talleres adentro de los barrios, derramaban empleo de pequeña y mediana escala dentro del propio Matanza. Todo eso desapareció, como sabemos, han pasado cosas en el mundo que impactaron en Argentina, pero hay otros municipios que en el mismo mundo, en el mismo país, en la misma provincia, tienen su proyecto de desarrollo, han generado propuestas para generar empleo y producción local, economía local, turismo local. En La Matanza no tenemos ningún proyecto. Y escúchame, ahí tienen, creo que en industria Débora Giorgi tienen. Claro. Es alguien que tiene experiencia a nivel nacional sobre la materia. ¿Vos decís que no ha promovido el desarrollo industrial en La Matanza? No, para nada. En La Matanza contamos con 2 parques industriales que son fantasmas. Uno no tiene ninguna empresa, ya cumplió 10 años, y el otro tiene un galpón de una empresa que lo usa de logística, de depósitos. Sin embargo, tenemos muchísima industria instalada en La Matanza en conflicto con lo urbano o en zonas no reconocidas como zonas industrializadas, que son rehenes de coimas, rehenes de ese mismo conflicto, igual que los vecinos, ¿no? Entonces, empresas como Samsung y otras empresas que estuvieron muy cerca de hacer sus inversiones en La Matanza, terminaron yéndose a Ezeiza, a Merlo, a Cañuelas, por distintas razones de falta de interés o de compromiso, incluso de trabas burocráticas o incluso hasta de coimas que sufren en nuestro municipio. Entonces, Matanza no tiene una matriz productiva, no tiene un horizonte, y parece ser que es un gran negocio, que así como pasa con las tomas, pase con la vida en general, ¿no? Este deterioro genera necesidades, esas necesidades generan clientes electorales que todo el tiempo se usan porque siempre tenemos una dependencia de algún favor que nos haga alguien vinculado al municipio. Entonces, el comercio es trucho en un 50%, tenemos una precariedad y una ilegalidad en La Matanza que genera doble injusticia porque hay gente que vive rehén dentro de ese marco de lo trucho, pagando coimas y laburando con todo tipo de inseguridades, gente que compra
cosas con todo tipo de inseguridades en este contexto de lo trucho, y gente, por otro lado, que hace grandes esfuerzos para estar en blanco todas las cargas tributarias nacionales, provinciales y municipales, y ve que se mide con doble vara, ¿no? Entonces, esa doble injusticia me parece que es un gran negocio político, y creo que esa es la principal cuestión. Nosotros tendríamos que darle a La Matanza la libertad de poder crecer. Matanza tiene 12.000 hectáreas rurales, 12.000, no es un número pequeño. Esas 12.000 hectáreas rurales son parte de una región productiva que es la cuenca del Salado, y en esa cuenca no hay municipios con tasa de desempleo, hay producción, hay desarrollo local, hay industrias, muchas cosas que se podrían hacer que evidentemente en nuestro municipio parecen estar prohibidas, ¿no? Y yo creo que Matanza podría tener una matriz de desarrollo, una estrategia y crecer en oportunidades para todos. Eduardo, creo que te has podido explayar, nos has pintado un panorama sobre la situación social, económica, habitacional, política de La Matanza, que realmente creo que es una pintura que va a dar para reflexionar, así que muchos te van a volver a escuchar seguramente cuando pongamos en nuestro canal de YouTube, La Brújula en la Luna, este reportaje que hemos hecho en el día de hoy. Te agradecemos muchísimo la participación aquí y seguramente volveremos a hablar dentro de no mucho tiempo. Yo te agradezco y celebro la pluralidad y la calidad del trato, te agradezco mucho. No, gracias a vos, Eduardo. Hasta pronto. Chao. Bueno, ustedes lo han escuchado, hemos estado hablando con el concejal en La Matanza, Eduardo Lalo Creus, que ha tomado una notoriedad con el tema de la toma de tierras, etcétera, y que creo que realmente describió muy bien buena parte de los problemas que se viven en el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires.